unos momentos explorábamos aquí lo importante que es el desarrollo de los niños y de los jóvenes para sus futuros y para el futuro de la humanidad. Suena frase hecha que los niños son el futuro, pero es la verdad, nos guste o no, biológicamente, esa es nuestra realidad. En algún momento, este espacio que ocupamos nosotros como adultos será ocupado por nuestros hijos y en algún momento sus hijos, y así sucesivamente. Esa es la realidad del mundo. La niñez tiene que ser protegida por sobre todo. No, vamos, ya es un concepto real, no de izquierda siquiera, ni del progreso, es un concepto real que los niños durante su desarrollo, antes de convertirse en jóvenes adultos, tienen solamente derechos y no obligaciones. Y tienen el derecho a estudiar, a ser felices, tienen el derecho a jugar, a practicar un deporte, a desarrollarse plenamente para que en un futuro tengan una adultez, una juventud adulta y después una adultez plena y se conviertan en hombres y mujeres de bien. Esa es la intención de que los niños y que los jóvenes tengan un buen desarrollo en sus vidas, que puedan estudiar, que tengan acceso a alimento, que tengan acceso a actividades extracurriculares, pero desafortunadamente todavía en este mundo se cometen una serie de vejaciones en contra de los niños. Todavía hoy en día, pues podemos ver, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, cómo es que en nuestras escuelas, dependiendo del barrio, es la realidad educativa de nuestros niñitos. Si estamos en un distrito pobre, pues esos niños no van a obtener desafortunadamente los mejores servicios escolares que se puedan, las mejores actividades curriculares. Así es el sistema educativo, por ejemplo, acá en Estados Unidos. Mientras que en los barrios de mayoría caucásica, blanca, tienen todos los servicios, todas las actividades extracurriculares. En nuestros barrios de latinos, de afroamericanos, ahí, bueno, pues hay rezago, hay problemáticas, y eso no se lo merecen nuestros niños. En otros puntos de la tierra, los niños son forzados a trabajar y ningún niño debe trabajar. Pero hay otros sitios en los que no solamente pues se enfrentan a hambrunas y a desigualdad, sino a una guerra y a un exterminio. Y ese, señoras y señores, es el caso de la Franja de Gaza y de varios de los territorios palestinos ocupados por el Estado político de Israel. Con mucho pesar, pues nos llega este cable en el que se da cuenta de, híjole, de cómo es que los niños son las principales víctimas fatales en este genocidio encabezado por el Estado de Israel. Según reporta la prensa latina, Israel mató en Gaza a más niños que hombres y mujeres en el conflicto que inició el 7 de octubre, denunció este jueves un informe de Naciones Unidas que acusa a Tel Aviv de violaciones masivas. Y mire, yo quisiera corregir ahí a la prensa latina, es un conflicto de lo más antiguo, ¿eh? No comenzó solamente el 7 de octubre, sí, efectivamente, el 7 de octubre asesinaron a más de 1,200 personas en Israel, pero, y este fue el pretexto para que ese estado político, que de forma cobarde se disfraza y se pone detrás de una etnia y una religión, desencadenara el infierno para esta gente, desencadenara un genocidio que ya cobró la vida de más de 40,000 personas. Insisto, de manera cobarde, puesto que quienes los cuestionan, los exhiben o los critican son pues señalados de o terroristas o antisemitas. Cuando insistimos hasta el cansancio, millones de judíos alrededor del mundo han salido a las calles de sus ciudades a protestar este genocidio y a exigirle al Estado político de Israel que no hagan esto en su nombre. Pero bueno, dice la prensa latina, el Comité sobre los Derechos del Niño, integrado por 18 expertos independientes en derechos humanos, condenó los ataques israelíes contra objetivos civiles en la franja, que acumulan más de 16,700 menores fallecidos y al menos 6,100 heridos. La presidenta del comité,
Ann Skelton, calificó de inaceptable los índices de violaciones del derecho humanitario internacional y lo establecido internacionalmente para la protección de los derechos humanos. Esto es lo que dice la jurista y presidenta de este Comité para los Derechos de los Niños en Naciones Unidas, Ann Skelton. More children have died in this war than men or women. That is massive. And I think when we think about it, and we know that under international humanitarian law that Israel admits it is bound by, killing of civilian targets on this scale is unacceptable in international humanitarian law and international human rights law as well. And children are always civilians. I don't think we have seen before a violation that is so massive as we are seeing in Gaza now. There are 3 of the 6 which there is no doubt about that Israel is violating. This is killing and maiming of children. And secondly, attack on hospitals and schools. And 3, the denial of humanitarian access. These are extremely grave violations that we do not often see. Of course, the outrageous death of children is almost historically unique. This is an extremely dark place in history. A todos se nos salen las lágrimas y mire, si esto se tratara de algún tipo de propaganda, no estaría involucrado Naciones Unidas, porque eso es lo que plantea el Estado político de Israel, que se trata de una propaganda en contra de ellos y que ellos son inocentes, pero no, definitivamente ese gobierno, yo no estoy culpando a la gente o al pueblo de Israel, estoy hablando del gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu, a quien la Corte Penal Internacional ha solicitado órdenes de arresto junto con varios miembros de su gabinete. No estoy hablando nunca en la vida del pueblo judío o del pueblo de Israel. Estamos hablando de este gobierno que está cometiendo estas vejaciones, esta maldad, estas infamias, hombres y mujeres políticos que, pues vamos, están provocando destrucción y muerte, pero lo peor de todo, están asesinando niños y como bien decía esta jurista, los niños siempre son civiles. El señor al que escuchaba usted hace unos momentos es Bragi Gudbrandsson, el vicepresidente de este Comité de los Derechos de los Niños en Naciones Unidas. Y le digo yo a usted, por supuesto que a todos se nos salen las lágrimas. Si en efecto en estos momentos Naciones Unidas sirve para pura chingada, como siempre ha sido, ¿no? Como ocurrió también durante la invasión de los Estados Unidos a Irak, lo que sí da Naciones Unidas, para lo que sí podría servir, es para legitimar este tipo de llamados a la paz. No está siendo hecho este llamado por un grupo político, por un partido político, por un país en específico, no está haciendo este llamado por un organismo, no, está haciendo por el mero organismo, por la Organización de las Naciones Unidas. Eso le da legitimidad a este caso de genocidio que no quieren aceptar obviamente el gobierno de Israel y mucho menos el gobierno de los Estados Unidos, que le sigue enviando nuestro dinero, el dinero que pagamos nosotros acá en Estados Unidos en impuestos a Israel para que continúe asesinando niños. Mire, el video que le acabamos de presentar tenía subtítulos, pero mucha gente nos está escuchando en su coche o en su trabajo, no nos puede ver. Entonces voy a continuar con esta nota de la prensa latina que pues detalla lo que acaba de dar a conocer la presidenta de este Comité de Naciones Unidas para los Derechos de los Niños, Ann Skelton, así como el subdirector, Bragi Gudbrandsson. Dice, los niños, recordó la experta, son siempre civiles. De acuerdo con el reporte, como resultado de los ataques indiscriminados y desproporcionados, al menos 1 millón de niños fueron desplazados, 21,000 están desaparecidos. Escuche usted, 21,000 niñitos
están desaparecidos. 20,000 perdieron a uno o ambos padres. Y cerca de 17,000 se encuentran solos o separados de sus familias. El reporte denuncia la utilización de armas explosivas con efectos de gran alcance en zonas densamente pobladas y su denegación de acceso humanitario, lo que ha provocado decenas de muertos infantiles por desnutrición y 3,500 menores en riesgo de muerte por falta de alimentos. No creo que hayamos visto antes una violación tan masiva como la que hemos visto en Gaza, precisó en declaraciones a la prensa Bragi Gudbranson, vicepresidente del comité. Gudbranson denunció 3 violaciones de las 6 más graves que no queda duda de que Israel comete: matar y mutilar niños, atacar hospitales y escuelas y denegar el acceso humanitario. Estas son violaciones extremadamente graves que no solemos ver. La muerte indignante de niños es casi única en la historia. Este es un momento extremadamente oscuro en la historia, remarcó. Dice la prensa latina que el comité denunció además continuos secuestros, detenciones arbitrarias, detenciones arbitrarias y reclusiones prolongadas de un gran número de niños palestinos, imagínese usted, a manos de las fuerzas israelíes. La mayoría de ellos sin cargos, sin acusaciones formales, juicio o acceso a representación letrada o contacto con sus familiares, advirtieron al respecto. Y yo le insisto a usted, esto no lo va a perdonar la historia, no lo perdonará la humanidad, no lo va a perdonar la humanidad. Aquel que justifique y que apoye este genocidio no será perdonado por la historia ni por la humanidad. Es un genocidio, es un exterminio en el que estamos viendo cómo asesinan niños enfrente de nuestros ojos mediante las redes sociales. Gracias a las redes sociales es que esto ha podido ser exhibido, pero el exterminio, la injusticia y el genocidio del pueblo palestino ha tenido desafortunadamente eco durante décadas, un eco que pues no ha encontrado en ningún otro espacio hasta ahora que se puede mostrar mediante las redes sociales, mediante el internet. Y para pues dar un poco más de contexto a esto que le estoy platicando, se reporta además que Israel atacó otro campamento de refugiados ahí en la Franja de Gaza, provocando una nueva masacre. Este señor abraza en pantalla a su hijito, es una imagen fuerte que, pues sí, decidimos sí presentársela a usted, puesto que no se ve el niño, está cubierto con una manta, pero reporta la agencia Europa Press. Al menos 8 palestinos murieron y otros 4 resultaron heridos a causa de, permítame que me... de un nuevo bombardeo perpetrado por el ejército de Israel contra una vivienda en el campamento de refugiados de Nuseirat, situado en el centro de la Franja de Gaza. Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias Wafa indicaron que el ataque alcanzó a una casa en el área de Tal al-Nuari, situada al oeste del campamento, sin que las autoridades israelíes hayan pronunciado por ahora al respecto. ¿Y sabe quién tampoco se pronuncia? El gobierno de los Estados Unidos. En estos momentos en los que pues estamos en medio de una elección en la que, mire, ambos candidatos apoyan al Estado de Israel, pero de verdad, ambos lo hacen. Esa es la realidad, esa es nuestra realidad como mexicanos estadounidenses, algunos, y bueno, pues como los estadounidenses que a esa elección se van a tener que enfrentar en noviembre. Por otra parte, la Media Luna Roja Palestina indicó que varias personas resultaron heridas en un segundo bombardeo llevado a cabo por un dron contra el barrio de Zaitún, situado en el sureste de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino. Bueno, pues ahí está esta injusticia que yo le pido a usted no olvidar. En los medios de comunicación corporativos lo llevan ahí de pasadita. En los periódicos reportan, pues de vez en cuando, las masacres, se la pasan justificando al Estado de Israel, diciendo, bueno, pues hicieron esto porque mataron a 1,200 personas el 7 de octubre de 2023.
Eso no tiene ningún tipo de justificación. Lo que está ocurriendo en estos momentos, este asesinato sistemático de civiles, especialmente de niños, como da a conocer Naciones Unidas, no tiene justificación alguna. No la tiene, en definitiva. Y los responsables tendrán que ser llamados a cuentas, por mucho que nos acusen injustamente de infamias cobardes. Los responsables tendrán que ser llamados a cuentas. Pero más allá de eso, más allá de la justicia, lo que tenemos que exigir y seguir exigiendo hasta el cansancio es la paz. Es que dejen de matar niños. Es lo único. Así, sí, mire, yo sería feliz con que en estos momentos se acabe la violencia en Gaza y que se respeten las vidas de estos niños, de estas mujeres embarazadas, de estos adultos mayores y de civiles como usted y como yo en estos momentos. Si no se llegara a dar un castigo a los responsables, pero se detiene en estos momentos la masacre, me siento, mire, me doy por bien servido, de verdad. Lo único que queremos es que se llegue a la paz y eso es lo que tenemos que seguir exigiendo. Pero bueno, vamos a más